En este año 2020, que en pocos días termina, celebramos, como es sabido por todos, el 250 aniversario del nacimiento del compositor alemán Ludwig van Beethoven. España ha venido acogiendo todo tipo de eventos para celebrar este aniversario, conciertos, conferencias, congresos. Se ha hablado mucho de la vida de Beethoven, se ha hablado mucho de la obra de Beethoven, incluso de un tema muy interesante, que es la influencia de su obra en la música española, en la música de Hispanoamérica, en el siglo XIX, en el siglo XX, cómo llegaron las sinfonías, cómo la música instrumental, sobre todo la pianística. De hecho, me encuentro ahora mismo en el Museo Atzen, delante de un Bradwood del 1801 original, restaurado, donde hace pocas semanas pudimos escuchar algunas obras de este mismo periodo, de Beethoven, eh, precisamente en un piano que muy similar a alguno que él haya podido tener. Sin embargo, me gustaría aprovechar esta invitación para hablar sobre Beethoven, para tratar un tema quizás que no se ha tratado tanto en estos años, en estos últimos años y en estos últimos meses, que es el tema de qué papel pudo haber tenido España en Beethoven, y no solo en Beethoven, sino en general en los hombres de su generación. Y no pretendo aquí quedarme solo en anécdotas de la vida de Beethoven, esa supuesta abuela española, la calle en la que vivía, los españoles que trató en Viena. Me gustaría que nos preguntásemos qué puede haber de español realmente en Beethoven. Y si quitamos las anécdotas, parece que no puede haber nada de español en Beethoven, ni siquiera en su obra. ¿Dónde está ese color local que encontramos, por ejemplo, en Bizet o en Sarasate en la segunda mitad del siglo XIX? ¿Qué puede haber de esto en un alemán nacido un siglo antes del estreno de Carmen, por ejemplo? Pues precisamente por eso, por alemán y por nacido en 1770, hay en Beethoven mucho más de español de lo que podemos imaginarnos en un comienzo. Es que Beethoven nace en el seno de una generación admiradora de España, profundamente admiradora de España. A ella pertenecieron personajes como Ludwig Tieck, uno de los padres de la poesía romántica y traductor de Quijote. A ella también pertenecieron, por ejemplo, los hermanos Schlegel, grandes estudiosos y eruditos de la literatura europea, que admiraron a España profundamente y estudiaron su literatura, su historia, publicaron, tradujeron a Calderón, transmitieron también su obra. Ella también pertenece Boel de Faber, los Boel de Faber, aquella familia de alemanes encantados con España que hasta se instalaron en nuestro país y trajeron, al menos en su vertiente literaria, el romanticismo. O Mor de Fuentes, aquel aragonés que popularizó tanto en España del siglo XIX su traducción del Werther. Y junto con ellos, junto con Beethoven, Novalis, Metternich, Girodet, incluso Napoleón. Todos estos nombres nos hablan, que duda cabe, sobre una época nueva. Están llamados a protagonizar una época nueva. Son hombres y mujeres que, en definitiva, piensan los nuevos pensamientos, como decía Ortega para referirse a estas generaciones que inician una época. Hombres y mujeres que preludian un nuevo, no solo un nuevo estilo artístico, sino en rigor una nueva forma de vivir, una nueva forma de ser hombre, lo que hoy conocemos o llamamos vida romántica. No es casual que sea también en el seno de esta generación, y particularmente en Alemania, donde el interés por España, que había ya comenzado realmente algunos años antes, sea más notorio, sea más intenso. Como digo, ese interés ya había comenzado, sobre todo en círculos eruditos, en torno a 1750, en algunos ámbitos universitarios, como la Universidad de Göttingen, pero es esta generación de románticos, esta primera generación de románticos de la que ya había hablado el filósofo Dilthey, la que empieza a tratar con más cariño, por así decirlo, España, a fijarse más en España. De hecho, no exageramos ni erramos si decimos que España supuso un pilar fundamental para el desarrollo de todos estos movimientos artísticos e intelectuales alemanes de la segunda mitad del siglo XVIII y, por supuesto, para el romanticismo, como así ya han acreditado muchos estudios. De hecho, Julián Marías llega a decir que España aporta la sustancia al romanticismo europeo. Del estudio sistemático del amor, por el estudio de su literatura, especialmente de su teatro, de su poesía, también de su historia, Alemania,
romanticismo alemán supo extraer todo el sabor, toda la sustancia de la vida española que se desparramaba por esas páginas, por esos pícaros, por esos buscones, por esas comedias, por esas tragedias que no eran ni comedias ni tragedias, como decía Schlegel del teatro romántico. Y supuso para los alemanes, sin duda alguna, un oasis de vida, un oasis del que beber. Fue la sustancia de la que se alimentó ese frenesí vital que fue la vida romántica. Y es que los románticos, si algo hicieron, fue vivir muy intensamente. A veces demasiado intensamente. A veces anhelosa y tormentosamente, por citar la famosa obra de Klinger que da nombre al Sturm und Drang, ese movimiento protorromántico. Y encontraron, como digo, en España ese reducto de vida que emanaba de su literatura y de la que se sirvieron como una fuente inagotable de inspiración. Pero además de galantería, además de teatro, además de costumbre, España también era música. Y allí nos quedan toda una serie de escritos, de narraciones de viajes, que nos hablan de los usos, de las costumbres de los españoles, también en música. Y allí están toda una serie de referencias, incluso de imágenes, de los boleros, de las seguidillas, de los fandangos que tanto estupor y tanto rubor causaron a los viajeros, no solo alemanes, pero fundamentalmente a los alemanes. De España venimos, del bello país del vino y de las canciones, respondía Mefistófeles en una muy célebre cita del Fausto de Goethe. Y, sea casualidad o no, es precisamente en este punto, en el de las canciones y en el del teatro, en el que se encuentran España y Beethoven, nuestro tema precisamente de hoy. Los alemanes se interesaron muy especialmente ya desde Herder por los romances españoles. Tradujeron muchos de ellos, incluso el propio Cid tuvo una versión alemana a través de Herder y que tantas óperas a lo largo del siglo XIX suscitó. Y de hecho esos textos sirvieron a muchos lideristas, por ejemplo de la escuela berlinesa, para sus canciones, que se juntaron con otras tantas canciones que ya circulaban no solo por Alemania, pero sí en general por toda Europa, tanto en forma manuscrita como en ediciones de Manuel García del Popolo, ese gran embajador de la cultura española en París, o de Narciso Paz, canciones para voz y guitarra. De hecho, en la París de la época, o en la Viena de la época, o en la Leipzig de la época, no hubiese sido muy difícil toparse con un buen puñado de estas canciones. Tanto interesó a los alemanes de entonces que decidieron incorporar en uno de los más conocidos periódicos de la época, prensa especializada más bien en música, en crítica musical, una serie de números solo dedicados, como digo, a la música española, al estado actual de la música en España. En una fecha tan temprana como 1799, el primer año de tirada de este periódico. Me estoy refiriendo a la Allgemeine Musikalische Zeitung. Y no solo incorporaron información muy valiosa sobre el estado de la música alemana para satisfacer la curiosidad de los diletantes y de los amantes de la música de entonces, sino que además tuvieron a bien incorporar 3 canciones españolas, 2 seguidillas boleras, puramente instrumentales, y una arreglada para violín, castañuelas y voz. Estas canciones debieron interesar no solo a cualquier alemán de entonces, sino que muy especialmente a nuestro protagonista, a Beethoven. De hecho, Beethoven llevaba ya desde 1790 recopilando canciones populares que le sirvieron de base para uno de los encargos que le hizo el editor edimburgués George Thomson a principios del siglo XIX, de componer una colección de aires nacionales, lo que los alemanes conocen como Volkslieder, y donde Beethoven, además de las canciones nacionales que el propio Thomson le cedió, canciones escocesas, canciones galesas, canciones británicas y otras canciones que Beethoven encontró, también incorporó 4 canciones españolas que aparecerían publicadas posteriormente bajo el título Aus den Liedern verschiedener Völker, con el número Werke ohne Opus 158. Beethoven, como digo, cogió estas canciones y no solo las recopiló y las publicó, sino que además las arregló, que era el propio encargo de Thomson, era lo que quería Thomson, que Beethoven incorporase a estos aires nacionales tan valiosos para los románticos alemanes,
como origen de los pueblos, como origen de las naciones, incorporase su genio particular. Y Beethoven arregló estas canciones para, estas 4 canciones españolas, para piano, voz, violín y cello. Incorporó el Yo no quiero embarcarme, que como digo, había aparecido publicado en el Allgemeine Musikalische Zeitung, y junto con ellas un bolero a solo, un bolero a dúo y también una tirana, con el título Tiranía Española, una pieza muy popular en el siglo XVIII y que también había sido popularizada en los círculos europeos a través de colecciones como la ya mencionada de Narciso Paz. Estas canciones conservan todo el sabor que los alemanes de entonces supieron darle o supieron entender en la música popular. Aparecen ya esos ritmos de bolero que luego veremos reflejados en tantas obras en el siglo XIX, incluso en el siglo XX. E incluso Beethoven incorporó algunos efectos, como unos trinos en el piano, que simulaban las castañuelas originales, ¿no?, del arreglo que el Allgemeine Musikalische Zeitung publicaba. Bueno, en definitiva, lo único que hace esto es constatar una tendencia que ya se venía dando, de la que hemos hablado, que es la moda de lo español. El triunfo de lo español en el paradigma vital y artístico de los románticos alemanes. Y esto no solo acontecía, como digo, en el ámbito del salón privado o en el ámbito erudito, también acontecía en el teatro. Y ahí encontramos, por ejemplo, a un Goethe absolutamente obsesionado con el teatro de Calderón, estrenando obras de Calderón traducidas al alemán durante su periodo como director del Teatro de Weimar a principios del siglo XIX. O allí encontramos incluso al propio Brentano o el propio Schlegel o otros autores no tan conocidos como Schreifvogel, imitando las formas de componer poesía y teatro de las comedias españolas, publicando distintos Lustspiele como el Arcos de Schlegel en estilo puramente español. Otros decidieron ambientar sus obras en España, como ya habían hecho Goethe, por ejemplo, en su Clavijo, o Schiller en su tan conocido drama El Don Carlos. Y de hecho no eran los primeros en hacerlo. Durante todo el siglo XVIII asistimos a una multitud de libretos de ópera, ya desde Händel incluso, hasta por supuesto los tan conocidos de Mozart, de ambientación española. Pero los románticos de estos años fueron los primeros en intuir que en la España de los siglos de oro había algo más que una mera ambientación exótica. Intuyeron una manera intensa de vivir, como habíamos dicho antes, una manera especial de sentir y entender también la tradición. Intuyeron, en definitiva, algo romántico. Y, como decíamos antes, el propio Schlegel reconocía que Lope de Vega y Shakespeare eran los primeros en hacer teatro romántico puramente. Y teniendo ya en cuenta esto y la popularidad de estos libretos, ya no nos debería resultar tan extraño que precisamente la única ópera que conocemos que nos ha llegado, compuesta por Beethoven, sea de tema español. Me estoy refiriendo naturalmente a Fidelio, cuya música empezó a componer Beethoven en torno a 1804, sobre un libreto de origen francés, pero traducido y readaptado al alemán por un joven vienés, Joseph Sonnleitner, y que consiguieron estrenar en el Theater an der Wien en 1805, a finales del año 1805, no sin pocos quebraderos de cabeza para Beethoven, aunque su crítica, su recepción fue bastante tímida. De hecho, pasó, como se dice vulgarmente, sin pena ni gloria, probablemente también como consecuencia de la convulsa situación política por la que atravesaba la Viena de entonces. De hecho, Fidelio se estrenó muy poquitos días después de la entrada de las tropas napoleónicas en la capital imperial. Y por consejo de algunos amigos, readaptó el libreto, lo redujo a 2 actos. El libreto de este Singspiel es una obra que tiene texto hablado y tiene música. Y revisado por su amigo von Breuning, reestrenó la obra un año después, en 1806, aunque tampoco tuvo el éxito esperado. Realmente no fue hasta 1814 cuando Beethoven pudo volver a estrenar la obra con una mejor acogida en la crítica y en general en el público vienés de entonces. Esta vez el estreno tuvo lugar en el Kernatower Theater de Viena. Y como decimos, la obra ya sí surtió el efecto esperado por el compositor. Y probablemente, como consecuencia de la fluidez dramática, de los arreglos que el propio Beethoven hizo sobre la música, sobre el nuevo texto,
pero quizás, y más en relación con el tema que nos ocupa, tuviera también que ver, y esto lo sugiere un hispanista Sullivan, con un público vienés ya hecho a este tipo de tramas, hecho ya a este tipo de comedias de enredos de origen español, ya hecho a estos personajes que aparecen en Fidelio, personajes españoles, un público, como digo, ya acostumbrado y además muy interesado en tramas, en comedias, en obras de corte o de sabor, por así decirlo, español. De hecho, no nos olvidemos que desde 1808 Schlegel venía haciendo una gran labor pedagógica también en la capital del imperio, dando distintas conferencias, publicando numerosas obras y libros sobre literatura española. De hecho, un año antes del estreno de Fidelio en Viena, se publicó una recopilación de todas las traducciones de Calderón que había hecho el propio Schlegel. Por tanto, lo español estaba de moda, muy especialmente en esos años, y esto pudo influir naturalmente en la recepción positiva por parte de la crítica, por parte del público, de la obra de Beethoven. Pues bien, Fidelio, como decimos, transcurre en España, concretamente en Sevilla, como el Don Giovanni. Realmente la ópera se llamó Leonor, primariamente, durante esas etapas de 1805-1806, y tomó como punto de partida una obra francesa, como decíamos, de Bouilly, Leonor o El amor conyugal, que había sido puesto ya en música a finales del siglo XVIII por un compositor francés, por Gabot. La trama provenía de una historia real, una historia que aconteció en los años del terror, y Bouilly decidió ambientarla ya en su libreto, en su versión francesa, en España. Quizás debido al sentimiento profundo de la obra, quizás debido al dramatismo inherente de la situación. Estamos hablando de una trama que transcurre fundamentalmente en una prisión, donde una mujer, Leonor, se infiltra, se hace pasar por un criado masculino, Fidelio, para salvar a su marido, Florestan, de la prisión, que había sido encarcelado por don Pizarro, el alcaide de la prisión, por motivos personales y por riñas personales, y que éste además había decidido acabar con él antes de la visita y de la inspección que un ministro de la corona, don Fernando, iba a realizar en la cárcel. Ayudada, por supuesto, por Rocco, el celador mayor de la prisión, y por otros criados como Marceline o Giacchino, Leonor consigue llegar y salvar finalmente a su amigo. También la música de Gabot, la música de la versión francesa, supo entender esta hispanización del libreto, por así decirlo, y el propio Gabot, curiosamente, incorpora una seguidilla en el primer acto de la versión francesa. Los nombres, todos ellos están muy relacionados con la tradición literaria española, con las novelas de caballerías. Ahí tenemos Florestan, por ejemplo. Eran muy habituales de encontrar estos nombres, además, en todas estas novelas que ya hemos hablado, de Schlegel, de Schreifvogel. Y además la obra incorpora otro toque español, muy propio también de la literatura de los siglos de oro, concretamente del teatro de Tirso de Molina, y que es el travestismo. No nos olvidemos que Leonor, la protagonista, Fidelio, Leonor, es una mujer que se disfraza de hombre, y de hecho de ella se enamora una de las criadas. Y todos estos elementos, que duda cabe, hicieron que la obra tuviese un sabor especial, que la obra tuviese, sin duda alguna, un toque español, no necesariamente aportado por temas musicales, que Beethoven decide prescindir en buena medida de ellos, temas españoles, musicales, pero sí por la naturaleza propia del libreto. Quizás más lúgubre en la versión alemana, más romántica si se quiere. De hecho, la versión francesa es una comedia, más bien, una comedia ligera, y la versión alemana es una tragedia que mezcla algunos retazos de comedia, como demandaba Schlegel el teatro romántico, y como además es más natural, quizás para el teatro español, pero un ambiente más lúgubre, más de prisión. E incluso hay un coro de prisioneros que es muy celebrado. Sullivan, además, sugiere, y yo creo que con buen tino, que la aceptación del público no solo se pudo haber debido a un público ya acostumbrado a este tipo de tramas y que demandaba además este tipo de literatura de corte español o de sabor español,
sino que quizás los alemanes de entonces, también los compositores, quizás vieron en España no solo ese oasis del que habíamos hablado, de vida, de intensidad en el vivir, sino una fuente de inspiración para crear la nueva ópera alemana. Recordemos que para el romántico de entonces España es el arquetipo, o la tradición literaria española es el arquetipo de lo anticlásico, de lo que bebe directamente de lo popular, que a su vez es elevado, y que rehuye de los modelos clásicos, que resiste de manera contumaz las influencias de Francia, de Italia en la poesía, y por tanto supone quizás un pozo, un modelo sobre construir un nuevo teatro, una nueva literatura, un nuevo arte, que debía ser también ante todo comedia, como decía el propio Goethe, y que quizás se encuentra en España este paradigma. Y por eso no nos debe resultar extraño que los padres lo que se consideran los padres de la ópera alemana del siglo XIX, esos alemanes de segunda, de tercera, incluso de cuarta generación, como puede ser Weber, como puede ser Schubert, incluso ya un muy joven Mendelssohn, se entusiasman también por España e incorporan el tema español a sus primeras obras tempranas. No olvidemos, por ejemplo, que un joven Weber en los años 20 está esbozando su conocida obra, el Freischütz, el cazador furtivo, a la vez que está rematando la música incidental para su obra preciosa, una obra llena de temas españoles, una obra, por supuesto, con un libreto de corte cervantina, o de origen cervantino, y una música, como digo, colmada de temas además musicales españoles que también usará e incorporará en una obra posterior, no finalizada, a los Tres Pintos, Die Drei Pintos, y cuyo testigo también recogerá el propio Louis Spohr, un compositor quizás hoy no tan conocido, pero que en su momento pasó por ser uno de los grandes fundadores de esa gran ópera alemana, y que también reaprovechó muchos libretos, muchos temas para sus óperas, dos o tres, que usan temas españoles, también musicales, que incluso el propio Spohr afirma en su autobiografía haber escuchado por boca de un soldado español que se había alojado en su casa a principios de siglo, durante las invasiones napoleónicas, o el propio Schubert, que aprovecha también temas españoles para componer dos de sus óperas no tan conocidas como Alfonso una estrella y el Fierabras. O en esos mismos años incluso un jovencísimo adolescente Mendelssohn que está entusiasmado también por España y que empieza a esbozar sus bodas de Camacho, la célebre Singspiel Die Hochzeit des Camacho. Pero si hablamos de teatro, si hablamos de escena, no podemos olvidar tampoco el baile. Las seguidillas, los boleros no solo estaban en las óperas, no solo estaban en las canciones, también estaban en la escena. Y en estos mismos años, de los que estamos hablando, los años 10, los años 20 del siglo XIX, mientras Spohr, Weber, Mendelssohn componían estas obras de las que hablamos, dos jovencísimas hermanas, Fanny y Teresa Elsler, dos hijas de un criado de Haydn, estaban estudiando las danzas de moda, probablemente también las danzas españolas, en el Kernatower Theater, precisamente el mismo teatro donde años antes había estrenado Fidel. Y no será difícil encontrarnos con Fanny Elsler en numerosísimas litografías, grabados, cuadros incluso, vestida a la española, bailando las danzas de moda, fundamentalmente la cachucha, danzas que provenían no solo de España, sino incluso de Hispanoamérica, o por lo menos así venían recogidas en las colecciones, y que causaron un inmenso fervor en la sociedad de entonces. Hasta el propio rey de Baviera no pudo evitar ser seducido por los encantos del baile español, concretamente los encantos de una irlandesa que en toda Europa era conocida como Lola Montes y que trajo no pocos quebraderos de cabeza a la corte bávara de entonces, siendo amante del propio rey de Baviera. En definitiva, qué duda cabe, España estuvo muy presente en la génesis del romanticismo europeo, como hemos venido esbozando a grandes trazos en esta charla. Y a tenor de lo dicho, quizás ya no nos resulte ahora tan extraño hablar de un Beethoven español. Y no por ser nieto de una española, como tantas veces se ha venido repitiendo, sino por razón del tiempo y el lugar en el que le tocó vivir, de la vida romántica en la que se encontró viviendo
que siempre tuvo un ojo puesto en España.